En tiempos inmemoriales, cuando los espíritus primigenios aún caminaban entre los hombres, la tierra de Chuba florecía bajo el sol precolombino. Este próspero poblado muisca, situado en lo que ahora son calles, muros e industrias, y denominamos Bogotá, era un lugar sagrado donde la naturaleza y el hombre coexistían en perfecta armonía. Suba, cuyo nombre en lengua sagrada muiscubún significa mi cara, mi rostro, mi flor, era más que un simple asentamiento. Era el rostro mismo de una cultura ancestral que reverenciaba a su cosmovisión a través de rituales y cantos que para Occidente serían actos paganos. Esta germinante cultura no era aceptada totalmente por una comunidad tradicionalmente conservadora, percibiéndolos como seres extraños, pero que lentamente fueron configurándose como un movimiento barrial, que significaba el territorio habitándolo desde el sonido extremo y una plasticidad en el vestuario. El cuero, el jean, las cadenas y en especial las botas formaron parte de la identidad de lo que llamamos la vieja escuela. En cuanto a la vestimenta, eso es bastante curioso porque uno era copiar a cómo se vestían las bandas en esa época, ¿sí? Digamos que existió también el auge de todo lo que era el hard rock, el glam, pero no, pues, por cuestiones de colegio, pues uno no podía tener el cabello largo porque pues, eso iba contra el manual de convivencia, pero tampoco echarse uno laca y despelucarse. Pero sí tratar de dejarse uno como el longuito, el cabellito así más o menos larguito. Siempre, pues el color negro es como el fundamental, como el que está ahí, es el pilar. El pantalón entubado, su camiseta negra, pues su chaquetica. Si habían modos económicos, de pronto decirle a los papás que les regalaran una chaqueta de cuero, era algo muy espectacular. Ya que ellos le dieran a uno una chamarra, no, porque es que eso ya valía más plata y eran más escasas, entonces tocaba mandarlas a hacer o las traían de afuera, del otro lado del charco, y no, eran muy costosas. A comparación de hoy en día, aquí uno consigue una chamarra en, no sé, 30.000, 40.000 pesos. Pero llegar a tenerla, eso era, mejor dicho, el top en cuanto a vestimenta. Los jeans, el típico jean azulito, entubado. Las botas de obrero eran como las grullas, y más si eran las grullas de punta de acero. Y eso era, mejor dicho, no, la supermoda. Habían loquitos que les cortaban la punta y les brillaban la punta, y eso, mejor dicho, para que se viera así. Digamos que eso era como más del parche de los vaqueros. Recuerdo mucho, eso fue a finales del 96. Yo siempre he sido noctámbula, ¿no? Entonces me la pasaba canaleando y en algún momento se me cruzó como un documental. Estaban entrevistando a una chica, una metalera. Entonces ella estaba mostrando toda su indumentaria y cómo se arreglaba ella previa a un concierto, su pinta, ¿no? Que me llamó mucho la atención, me gustó mucho su forma. Y entonces la acompañaron al lugar donde ella se dirigía y era un concierto. Pues cuando ingresa, cuando empieza a tocar la banda, el sonido mucho más fuerte, como con ese poder.
y ver todas esas almas juntas como en una celebración, una euforia y casi que gritando emociones, que no es común, ¿sí? Podría ser rabia, rencor, hasta lágrimas y críticas sociales, pero todos compartiendo esa emoción, o sea, como ese grito quizás ahogado por muchas cosas que se llevaban dentro. La indumentaria, el metal es tan versátil que tiene varios géneros, o sea, y pues de por sí todos generalizan porque todos pues o tenemos el cabello largo y nos vestimos de negro, pero eso no significa de que todos escuchemos lo mismo. Eso es lo que tiene el metal, que tiene tantas ramas que todos somos metaleros, pero hay quienes escuchan death, quienes escuchan thrash, quienes escuchan heavy, quienes escuchan hard, quienes escuchamos black. Y de por sí, para las personas que no están metidas como en este medio, todos somos iguales, todos somos mechudos metaleros, pero la indumentaria cambia muchísimo. El punk es punk. Yo tuve la cresta, tuve mis botas amarillas en charol, tuve, pues claro, me remangaba los pantalones, punk. Yo fui repunqueto, mucho. Me gusta el soye ese. Ya después sí, lo normal, lo del metalero, el mechudito, vestido de negro, el pantalón entubado, las botas, las punteras, normalito. Pero ya con el black sí ya nos gusta más el cuero y los herrajes, o sea, ya es un poco más fuerte, más pesada la indumentaria. Digamos que eso fue ya en la época de colegio cuando uno empezó como a interactuar ya más con el género musical y con los parceros del colegio y del barrio. Y ya después el cuero, digamos que yo sí estoy de acuerdo en el sentido de que más que un lujo en el momento era como un ahorro. Sí, es lo que más dura. Porque es que unas botas de esas a usted le duran años, ¿sí me entiende? Sí, y una chaqueta de cuero, yo todavía tengo una de esa época, ¿sí? Entonces, más que porque uno puede estar rockero impólito o rockero y con su chaqueta viejita, ¿sí? Pero entonces es eso, sí me hago entender. Digamos que ahorita, como en este caso de esta chaqueta, pues, ¿sí? Pero en esa época era más como eso, sí me hago entender, como esa rebeldía, no más porque yo quiero ser rockero y me pongo esto porque quiero parecer un rockero, sino pues, por practicidad, sí me hago entender. Yo me hacía mis manoplas con las botas que ya tenía viejas que se me rompían, las cortaba, cogía el cuero, las desbarataba todas, les ponía mis taches, les ponía los forros y les hacía los cordones y me hacía mis manoplas. También armaba mis botas. A veces se le dañaba el cuero a una, pero le quedaba la suela buena y la otra tenía la suela dañada, pero el cuero estaba bueno, entonces yo las desbarataba, me las armaba y todo, no solamente botas, mis zapatos, mis chaquetas. En el colegio dibujé con marcadores una calavera punkera en la parte de atrás del buzo del colegio y casi me echan. Bueno, en mi caso, recordando lo que les contaba hace un momento de ese documental que vi de la chica cuando ella se está poniendo sus botas, sus aretes, sus cadenas, me pareció muy, muy bacano. O sea, me parecía que representaba mucho poder, mucha fuerza, mucha seguridad para lo que se iba a vivir en ese momento. Eso por una parte. Dos, indiscutiblemente las botas eran esenciales en un concierto por las pisadas y por todo el entorno que se generaba. Entonces era como la protección, es como la armadura, ¿sí? Es como eso, la representación de fuerza, de poder, de seguridad. Es lo que para mí siempre ha representado.
las camisetas nosotros las hacíamos. Entonces mirábamos los logos, se llevaban a la fotocopiadora, se ampliaban el tamaño de lo que era el logo y lo colocábamos así. Y no sé, yo creo que todavía existe esa pintura que se llama pintelas. Entonces se aplicaba uno el blanco debajo y empezaba uno manualmente a hacer su camiseta. La juventud, inspirada por el poder crudo de la guitarra eléctrica y la fuerza de las letras contestatarias, se aventuró a formar sus propias bandas, explorando y expandiendo los horizontes del rock y el metal. Bandas como Hathor, Legacía, Sursum Corda y Sobibor comenzaron a surgir cada una con un estilo único, pero todas unidas con un mismo deseo: dejar una huella indeleble en la escena musical de Suba. La primera banda de rock en la que toqué se llamó Aeda, año 1970. En el año 1973, una banda interamericana, la cual grabamos con discos Polydor Philips, se llamó Contrabando. Luego hice parte de Génesis al comienzo, la investigación primera. Yo fui el primer combo, la primera camada de Génesis con el poeta Silvios, Humberto Monroy, Edgar Restrepo, Juan Fernando Chavarría y quien les habla. Investigamos la música, montamos los temas. La investigación es una parte muy bacana. Esa parte me la gocé al máximo. En el Pacífico, en la zona andina. Y aquí en Parcelas, porque Génesis nació prácticamente en la casa de Edgar Restrepo en Parcelas de Cota. Una quintica que tenía un cultivo de fresa afuera. En ese tiempo, bueno, ellos les dio por vestirse de blanco, se convirtieron en místicos y yo he sido rebelde urbano. Me chudo, pero respeto. Yo he sido vegetariano, yo con los místicos no tengo nada. Pero me despegué de todos, uno se despega a la gente. No le digo que las religiones, guiones no soban en la vida. Y después de Génesis, Cascabel. Después de Cascabel, varios grupos pequeños. Tuvimos un grupo se armó con Edgar Restrepo, Humberto Monroy, Álvaro Díaz y yo. Lo armamos para tocar en el Coliseo del Salitre y reunir plata pro fondos Managua, del terremoto de Managua, Nicaragua, en el 74 creo, 75. En el Coliseo alternando con la Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia, un grupo que vino de Costa Rica. Ese grupo de colombianos lo llamamos Transportes Pesados de Colombia. Luego tuvimos un grupo de Tribu 3, cual grabamos en California con Mingo Lewis, Caliche y un saxofonista californiano que tocó con Franz Zappa y yo. Aquí lo llamamos de Tribu 3 porque ahí se incorporó Alexis Martínez en el piano, Hernando Becerra guitarras, Carlos Álvarez percusión. Sí, señor. Luego se han hecho grupos esporádicos, bandas para tocar bossa nova, bandas para tocar jazz latino, bandas para tocar rock. Una experiencia buena con los dinosaurios del rock o el Rock and Roll Circus, dos nombres en la misma banda, con un cantante inglés, Steve Harris, Edgar Restrepo, tocó piano en un tema, Fernando Latorre, ex speaker de la vieja guardia, batería, Ferdi tocó guitarra y yo estuve tocando bajo con ellos. Ahí hay una producción también grabada en Suba, en la quinta. Sí, señor. Y después con Bathory, Pacho Nieto y Alejandro Peralta tuvimos el grupo Lumpenground Perro Muerto. Era muy chévere desde la perspectiva de demostrarle a la gente que, digamos que el metal siempre ha tenido esa postura como contestataria
ante las cosas que suceden alrededor. Y de alguna manera mostrarle a todo el mundo que no era solamente el choque, sino que también había un detrás de cámaras que era una parte ideológica y cómo mediar ese tipo de conflictos, porque digamos que también ellos tenían ese fundamento hacia la convivencia. Bueno, pues en temas de riff yo pienso que, y en temas de lo que ya fue como tal la creación musical, pues sí está totalmente influenciado, como te decía, por ese sonido que en los 90s era muy fuerte y predominaba, yo pienso que en la escena, y era el del thrash metal. Bandas como Slayer, Sodom, Creator, Exodus, Tankard, Venom, Bathory. Habían muchas bandas que nos influenciaban, ¿cierto? Y pues Hathor, al ser un vikingo, empezamos de pronto a pensarnos como en ese pensamiento del guerrero, en ese pensamiento de la batalla, en ese pensamiento no sé si decir como de esa superación también como personal que nosotros pues teníamos en ese momento, y pues es la conjugación de muchas cosas. Obviamente también había una línea que estaba muy cercana, y eran bandas ya con temas un poco más de black metal, más de ocultismo, bandas como Rotting Christ, Baratron, de pronto Emperor. Habían bandas que también tenían una influencia sobre Hathor, pero obviamente en ese momento yo creo que sí predominó, y pues Hathor siempre se caracterizó por ser una banda de thrash y speed metal. La experiencia, pues como yo te contaba, el hecho de haber conocido a Freddy y empezar a compartir gusto por la música nos llevó a pensarnos en crear una banda. Y recuerdo que estando en el colegio hicimos de todo, por ejemplo, cogimos una guitarra acústica, desbaratamos el equipo de sonido que en ese momento existía en nuestra casa, y fue pegarle el parlante, el woofer, para que se reprodujera el sonido se reprodujera a través del equipo. Y bueno, hicimos un mundo de cosas. Yo recuerdo que comencé con el tema de la batería y de la percusión teniendo 2 platillitos y cogiendo los tarros que habían en la casa de nosotros, y eso fue lo que nos llevó como a empezar a tener un acercamiento hacia la música, ¿sí? Obviamente en esa época estábamos bastante influenciados por el thrash y el speed metal, entonces pues ese gusto por estas bandas nos hicieron como empezar a crear música, empezar a crear ideas, propuestas. La primera propuesta del nombre para la banda fue Hipnosis. Ya después de pronto hay un receso porque yo voy a prestar servicio militar, y eso pues obviamente obliga a que no pudiéramos tener como a continuar con el proyecto, pero pasado un tiempo, ya después de salir, recuerdo que con el tema de esa pequeña liquidación que me dieron en el ejército, me dio la posibilidad, y empezando a tener un trabajo después de salir, me dio la posibilidad de comprar una batería. Esa batería fue trascendental para poder pensarnos sí, en crear un proyecto, y de ahí nace la idea posterior a Hathor, crear Hathor con Freddy, el Taches, y con mi hermano en el bajo. Hathor en sus orígenes era netamente como hacia la guerra, hacia la batalla, la fuerza, el tema devastador, el impacto de lo que es el fighting como tal, que era como lo que nos centraba en la energía, y pues que era como de la mano, tanto la letra como con esos sentidos vikingos y de batalla, y la rítmica y la velocidad en las guitarras, era como un thrash speed, entonces siempre éramos muy desembocados. Es una referencia a una película donde hay un vikingo que se llama Hathor. También hay otra referencia de un Hathor que es una diosa griega. Entonces, de un poquitico de todo ese contexto, arrancamos con Hathor. Había algo que en esa época pasaba un poco como una hermandad, llamémoslo una hermandad de la localidad, y es que cuando alguna banda se presentaba o se movilizaba, pues los amigos y el parche lo acompañaban a uno. Entonces también uno sentía ese respaldo, uno sentía el respaldo
por parte como de la comunidad, y eso hizo que Hathor tuviera una acogida, pues pienso que fuerte dentro de la escena. Bueno, Hipnosis yo pienso que tenía que ver un poco con esas temáticas que nos empezaba como a interesar. El tema como de poder entrar en la mente de una persona, en poder influir en otra persona, pues de pronto como en esos procesos que se hacen de hipnosis. Entonces fue un primer como pensamiento para el nombre de la banda. Ya después Hathor lo trae Freddy y pues lo inspiró en un vikingo de una película que creo que su nombre es Hathor, y de ahí pues trae como ese pensamiento y esa ideología. Entonces ya nos vamos acercando un poquito más como a este tipo de temáticas. Teníamos la posibilidad de ensayar en un apartamento de mis papás que estaba desocupado y era también esa otra parte. En ese momento no existían salas de ensayo, digamos que esas dinámicas de hoy en día no estaban. Entonces usábamos el apartamento para ensayar y pues obviamente eran los conflictos, llamaban a la policía, estaban haciendo demasiado ruido. Obviamente por más que insonorizáramos no había manera de contener, no había una insonorización profesional, entonces no podíamos contener el ruido y la batería pues siempre tiene sus niveles de sonido. Entonces, pero nos dedicábamos mucho ahí en el apartamento a ir buscando la perfección en el tema de los sonidos, y dentro de esos movimientos conocimos a Ricardo, que después fue nuestro segundo guitarrista en esa época de Hathor, y ya empezamos a ver las posibilidades de salir a tocar. Pues fue la primera vez que tocábamos, las sensaciones personales, el nerviosismo, el poder manejar un poco el tema del sonido ya en vivo, manejar las emociones del público, porque la gente también está expectante de la música. Y bueno, yo recuerdo que sí, en esa primera oportunidad tuvimos, y lo digo yo porque lo recuerdo, errores a nivel interpretativo, pero que de pronto un poquito con la facilidad de estar ensayando le permitía a uno como poderlo resolver ahí mismo. Bueno, nosotros ensayamos al principio en un apartamento de mis padres. Había una habitación que estaba desocupado del apartamento, entonces cogimos una habitación, la adecuamos con todo este tema de coger las cajas de huevo, de pegarlas, de tratar de hacer todo el proceso de insonorizar un espacio, y de ahí empezamos a tener pues el tema de la batería, y empezamos a tener el tema de tener unos amplificadores, un amplificador para la guitarra, un amplificador para el bajo. Mi hermano pudo tener un bajo que le vendieron, un Yamaha, y creo que era de un bajista de una agrupación de rock, ahorita no la recuerdo. Y Freddy pues pudo conseguir, o creo que Freddy mandó a hacer una guitarra con este luthier Camelo. Entonces de ahí empezamos nosotros a ensayar. Obviamente sabemos que no era el espacio más adecuado, y pues obviamente esto generó problemas obviamente alrededor de la comunidad. Tuvimos problemas con nuestros padres por eso mismo. Y bueno, pues después llevamos eso ya a nuestra casa, y de allá tratamos a hacer ensayos, pero siempre el tema como de unos espacios adecuados. En esa época no habían muchos espacios. Legacía es mensaje supremo. Ese es el significado de legacía. Pues Alma Antigua, pues como su nombre lo dice, es un alma ancestral, ¿no? Legacía es como ese mensaje que ya traía Alma Antigua. Entramos con Sandro a ser parte de la banda con Mario Melo, Mario Melo era guitarra y voz, yo era bajista y Sandro Hernández era el baterista. Duramos con esa formación alrededor de 13 años. Legacía surge con Elkin Zambrano. Pues Elkin Zambrano, yo le daba como él estaba tocando bajo y él me colaboraba a mí en Alma Antigua,
para componer, pero como estudiante. Yo le decía, toque esto y él lo tocaba, entonces como base me colaboraba. Ya después él alcanzó a estar en Alma Antigua, como en una disputa con Leonardo, que era el bajista oficial, pero había como una competencia a ver cuál se quedaba. A la final se quedó Leonardo, pues por amistad y por trayectoria, pero yo siempre quedé con esa espina de hacer algo con Elkin, porque me parecía buen bajista. Entonces apenas se acabó Alma Antigua, pues le dije a Elkin, y Elkin de una copió y seguimos con el proceso. Nos costó conseguir baterista, y el baterista resultó ser un amigo de la familia, un amigo de un hermano mío que venía de la banda de guerra del ejército. Ese fue el primer baterista que tuvimos, que fue Sandro Hernández. Pues él simplemente se metía al ensayadero, hacía sus cosas marciales, pero también se le colocaban temas y entonces iba siguiendo los temas, y así se fue como puliendo. Ya cuando vino la escuela de rock, pues él entró a la escuela de rock y ya se despegó. Tanto así que pues, es catalogado como uno de los mejores bateristas, no de Suba, sino de Bogotá. Juan Carlos Grosso, yo lo conozco, intercambiamos música, acetatos, y pues yo más que todo era esa cosa. O alguna vez yo le dije a él, a mí me gustaría cantar en una banda y no sé qué. Yo pues no sabía que él tocaba guitarra, y pues él fue compañero en el colegio con Octavio Sánchez, y pues ya se conocían y compartieron formación musical, que pues desafortunadamente yo nunca tuve. Formado musicalmente yo no, digamos, en cuanto a formación de, sí, lo que llaman de leer una partitura o algo, a entender notas o tiempos, nada de esa vaina. Lo mío fue más de adentro. A mí me preguntan, bueno, ¿y usted quién le enseñó a cantar? No, fue una autoconstrucción de mí mismo, y no sé, y también me ayudó mucho haber escuchado esa cantidad de música por la que yo estaba rodeado, que no sé, surgió así, ¿sí? Pero yo nunca fui a una escuela de técnica vocal o algo así. Ya con Juan Carlos pues él propuso el nombre de Surson Corda, que yo no entendía qué era esa vaina, y bueno, ¿y eso qué es? Entonces probaba en un diccionario del latino utilizado en la misa cristiana para no sé qué, yo y este man qué, y yo leyendo ahí que es elevar el corazón o elevados en corazones, pero hay otro significado que es el que tomamos nosotros, que es el Dios interior que cada ser humano tiene, la fuerza interior, ¿sí? Como tal. Entonces ese fue el sentido que le dimos bueno, con el nombre. Ya después seguimos con la composición, ya se componía o se llevaban maquetas, ya Juan Carlos llevaba las maquetas en guitarra, y ya solo era, bueno, está esta letra, venga a ver qué escribió usted o qué, sí, y ya era cuadrar por los tiempos, bueno, esto va acá, va acá, va acá, va acá, y pues fue disciplina de sentarnos y ensayar más o menos un promedio de 8 horas, y nos veíamos era para eso, nada más ensayar. Lo primero que hicimos fue unos covers de Iron Maiden, y como estábamos a la par escuchando Black Death, no estaba tan separado los géneros, que es otra cosa que es complicada, porque de una u otra forma nos apartaron a todos los rockeros, ¿no?
por géneros. Entonces los que escuchan death metal o bueno, en todo caso nos partieron y eso es una vaina ya más mercantil que otra cosa. ¿Cuál fue la guía ahí? Fue pues tanto la violencia y las cosas que estaban pasando en el país, pues no solo con el tema de la guerrilla o el paramilitarismo, sino también la violencia en la ciudad. Entonces de ahí se partió para componer muchas canciones con esa temática. Esa fue como básicamente las bases como tal. Y pues la muerte. Entonces siempre nos marcó el tema de la muerte. Entonces ya lo veíamos de un tema filosófico que es el trascender de la muerte como un cambio, la muerte como muchas cosas, desde ciertas miradas y ya más introspectivas y más de sentirlo por ese lado. Cuando yo regreso de prestar servicio ya estos manes ya habían hecho muchos covers más que todo. Entonces yo les dije, no, pues escribamos nuestras letras, y yo en el servicio, en mis tiempos libres escribí, guardé cosas y ya después les dije, vea, yo tengo esta letra, pues haga monte Juan Carlos llegó y me dijo, no, yo voy a montar algo y a ver cómo suena, y fue algo más de death metal. Nos fuimos por ahí, y ya fue la primera maqueta y la primera canción que hicimos. Y grabamos las dos primeras canciones en Nativo Records, un man que tenía una grabadora de 4 canales. Y ahí llevamos, pues bueno, las 2 maquetas que teníamos. Para esa época, pues no había bajo, entonces entra Andrés Herrera entra en el 99, y pues él ya venía de haber tenido varias bandas. Él participó en Sado, del Refugio, y también estuvo en Balefar, y pues y ahorita lo que se conoce como Battle. Y la entrada de Andrés fue muy importante porque él nos replanteó muchas cosas en cuanto a cómo la postura del grupo, la realización de hacer un logo, hacer los flyers, bueno, y también le dio un soporte ideológico fuerte, ¿sí? Entonces, no solo anticristiano o bueno, también tomando las raíces de la violación de los españoles con los indígenas, todos esos temas que pues nos rodeaban y que nos interesaban, ¿no? Para llegar al nivel que llegó la banda en cierto momento, nosotros ensayábamos desde las 9, los domingos, sábados o domingos, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Era un trabajo duro, sacando pues covers y sacando pues los primeros temas. Fuimos muy disciplinados. En mi casa pues mi papá leía mucho a Vargas Vila. Y pues de por sí me tocó leer varias cosas, y él me leía a mí, o sea, simplemente yo era un escucha, y pues Vargas Vila siempre despotricó de la iglesia, despotricó de cosas que son reales, o sea, cosas que estaban pasando, y pues él me hablaba de sus libros favoritos de él, Ante los bárbaros, bueno, hay un sinnúmero de títulos de Vargas Vila, y pues también yo miraba las letras de las distintas bandas, digamos, Samael, entonces de ahí nace la primera canción,
que redacté, bueno, la escribí, La Divina Profana. Entonces se llamaba ese tema así el tema como tal. Entonces yo la llevé hice el ejercicio como de hacerlo como una poesía, pero entonces ya Juan Carlos me dijo, vea, nos toca cuadrar, él explicándome los tiempos porque yo no entendía. Entonces yo hago aquí, estos son 4 cuartos, usted entra, después de 4 cuartos, usted entra acá, entra acá, entra acá, entra acá, y ya sigue esto o lo otro, ta, ta, ta. Y fue más ese proceso de aprendizaje para mí porque pues no sabía nada de música. Simplemente fue decirle entre los primos de Octavio y uno que otro amigo, no, vamos a hacer un concierto, sigan, o sea, nosotros pensamos que iban a llegar 10, cuando es que llegan como unos más de 60 o 80 personas. Y se nos llenó la Casa de la Cultura y Giovanni, el que estaba encargado de la casa, él estaba todo asustado que toda esa mano de mechudos allá, y era todo el parche del Rincón, que ya después nos conocimos, no nos conocíamos, entonces fue como ese, y fue la primera vez pues en vivo y con el sonido con el que ensayábamos. Recuerdo que pues llegamos a tener a lo que llaman en la música un amarre muy bueno, en cuanto a que nos entendíamos muy bien. Entonces yo ya fui evolucionando pues en mi parte, o sea, de aprender. Ya sí por ahí vivo uno que otro cuanto video de técnica vocal, pero nunca tuve un profesor de técnica vocal como tal. Y ya fue algo que me surgió a mí y fue así. La banda que cerraba era Gore Insanity, y pues con Gore Insanity ellos jodieron por ese sonido, que ese sonido tan malo, que no sé qué, bueno, y ellos querían sonar durísimo, entonces pues no se podía. Entonces también hubo ahí como el primer pogo y la primera vaina, y había una barra, yo recuerdo una barra donde ensayaban un tubo que era para ballet, y eso tenía unos espejos en las paredes. Esa fue la barra que pusimos ahí como para que la gente no se pasara, ¿sí? Y pues fue buenísimo porque también le pude, un amigo de Octavio, que él alquilaba en esa época luces para Miniteca, él se llevó unas luces y bueno, así fue el primer concierto que nosotros hicimos. Estudié acá en el colegio San Luis Gonzaga, que queda aquí saliendo por la vía Cota, y ahí conocí a Heriberto Uribe, con el quien tuve un grupo que se llamaba Tombofobia, todavía existe Tombofobia. Era un punk hardcore muy rudimentario, muy primitivo, y más que todo era con él ahí acá en Suba, porque él vivía acá en Suba, pero salíamos mucho hacia el centro. Bueno, había unos amigos en el barrio Toberín, y ahí nos movíamos en la localidad. Más que todo pues me acuerdo de unos conciertos que hubo en el Salón Comunal de la Gaitana con Inri Hardcore. Bueno, eso fue estaba Sangre Picha, me acuerdo, eran conciertos donde metal y punk se encontraban, pero eso no terminaba bien. Sobibor, primero que todo para mí es parte de mi vida. No es mi vida, pero es parte de mi vida. Es una parte muy importante de mi vida, a la cual le debo estar sentado acá, la cual le debo haber conocido personas acá en Suba, en Colombia, fuera de Colombia también. No tengo palabras, o sea, y bueno, y Tombofobia fue esa entrada para yo poder hacer música, poderme expresar. Muchas canciones de Sobibor estaban desde ese entonces,
Tombofobia era 89, 1990, pero el baterista era muy radical, era un punkero radical y él decía, yo chatarra no toco, me decía, eso me suena a chatarra, o sea, metal, chatarra. Entonces bueno, listo, pero yo seguía haciendo mis cosas en la habitación, yo vivía con mis papás, seguía tocándolas, seguía haciendo las letras, pero yo nunca pensé que eso se iba a materializar. Nunca, créanme, nunca pensé que un día la música de Sobibor me fuera a llevar a donde me ha llevado. Han sido unos pasitos pequeños, pero para mí significan mucho, son muy grandes para mí. Entonces, eso es algo que me marca a mi persona. Con la llegada de los años 90, Suba se sumergió en una transformación estética, abrazando nuevos sonidos como el grunge. La moda cambiaba y con ella, el espíritu de una generación que veía en la música un medio de expresión y rebelión. Digamos, crecí en un movimiento cultural, si se pueda llamar, que se empezó a crear en todo Bogotá, fue el pandillismo. Fue cuando ahí en el Rincón se surgieron los famosos Zeppelin. Entonces ya era un grupo bastante grande. Yo vivo de la 91 hacia arriba. O sea, en esa época en el lenguaje era decir, usted vive en la Loma. ¿Sí? Yo vivo a 2 cuadras de la carrera 91, o sea, por la que se sube para Ciudad Unza. En esas épocas no existía Ciudad Unza, ya existió fue como a finales de, como a principios de los 80 creo que fue, entonces llegó el padre Saturnino y invadió allá esa loma y se creó el barrio Ciudad Unza. El San Carlos era uno, es un conjunto residencial por acá cerca que tiene como una plazoleta. El del Rosal. El del Rosal abajo, llegando a Aures, ese era otro. Incluso aquí en la parque principal de Suba, también era como un espacio sí. Que si se permitía, lo hacíamos. Y el del CAI, indiscutiblemente, el del Rincón. Y otro inolvidable para nosotros que fue el que llamábamos Morro Pelado, allá donde ahorita es el Parque de los Nevados, que allá también hicimos buenas reuniones. Entonces digamos que esos eran los entornos donde uno compartía con los parceros que conocía. Y gracias de pronto a la investigación que nos llevó a hablar sobre o a conocer a la filosofía de Crowley y este tipo de cosas, nos encontramos varios con ese mismo tipo de ideología. Y empezamos a compartir libros, temáticas, en cierta forma hicimos grupos de estudio esotérico. Y a raíz de eso pues nació una banda con la que tocamos un rato que se llamó Non Serviam, después Vitriol y en este momento Ateripix. La llegada del black metal a mi vida fue excelente. ¿Por qué lo digo? Pues porque me despertó a otro tipo de conocimiento. A pesar de ser antirreligioso, pues esto es una cultura que tiene que ver con religión, pero desde otro punto de vista, ¿cierto? Entonces ya nos encontramos aquí con la literatura ocultista, para no meterle ningún cliché de ningún tipo religioso. Estas lecturas, Sandor Lavey, Aleister Crowley, etcétera, tuvieron mucho impacto también. Entonces empezamos a ver la cuestión de la más rebeldía, música más fuerte, un espacio donde se pudiera realizar este tipo de cuestiones. Fue un cambio y fue una transformación también para mí, porque alimentó cosas mucho más desde el interior. Por eso sigo diciendo el tema, o sea, ¿por qué sigo en este momento en el metal? Gracias a lo que ha inculcado en mí la literatura, la música, las bandas, y es una cuestión muy interior, muy espiritual. Cuando encuentro el black metal fue algo como que vibró realmente dentro del cuerpo. Sentía eran sensaciones nuevas, o
sea, no era solamente escuchar la música, sino era vibrar como con energías. Entonces empieza a despertar, o dentro de lo que yo llamaría volver a recordar todo aquello que de pronto en algún momento, hablando de vidas anteriores, se pudo haber dejado. Entonces se conecta uno de nuevo con una corriente que ha enriquecido y continúa enriqueciendo mi vida a nivel personal, y que realmente pues puedo decir que no podría concebir la vida si no está ese esquema marcado esotérico ocultista dentro de las labores que realizo durante todo el tiempo. Entonces el black metal fue importante en ese sentido, ya que a raíz de eso me conectó otra vez con cuestiones que había olvidado o que estaba recordando de nuevo. Pues existían muchos parches en esa época. Entonces estaban, no sé, el parche de Lombardía, estaba el parche del Rincón, el parche de Suba. Y empezamos ahí a como interactuar entre todos, y pues ya entre los colegios también existía mucha gente no, pero muy poca gente que uno se encontraba y empezaba como a interactuar, pues cambiando cassettes, grabaciones. Había gente que traía música de afuera y nos hacía el favor o nos cobraba por grabar los cassettes. Entonces ahí ya empezó como a crecer como la ola, digamos, como la horda. Estaba con un gran amigo que creció con nosotros desde la cuna. Estaba yo en la casa del loco y mi hermano sí le gustaba escuchar metal. En ese tiempo estaban escuchando un trabajo de Metallica, más o menos como en el 94. Yo cuando escuché ese trabajo, yo dije, uy, no, esto es... O sea, a mí de una vez fue como si me hubieran... Sentí como un corrientazo de los pies a la cabeza de una vez. Y dije, no, esta vaina es diferente. Incluso hace poco estábamos mirando una foto con Tela donde estamos abrazados bien chicos y yo tengo, pues yo, un niño con una gorra y tengo la camiseta de Metallica del And Justice for All, abrazado con Tela y yo decía, pucha, ¿cómo pasa el tiempo? Más o menos fue desde el 94, diría yo. Más adelante, pues ya uno conociendo a las personas y todo eso, empezó a identificar gente que venía de barrios como El Rincón, que venían de la parte central de Suba, que venían de digamos, por ejemplo, una de las escenas que de pronto no vale la pena mencionar es la escena no, sino el parche del POA, ¿sí? Un parche que pues era conocido más como el parche heavy, porque pues casi todos estaban como más enfocados en escuchar ese sonido heavy metal de todas las bandas que pues para uno eran, pues yo escuchaba muy poco heavy y para mí fue pues supuestamente, o sea, fue muy bacano escuchar cosas como Heaven's Gate, Halloween, que ya los había escuchado pero no los había escuchado como bien, bandas como Blind Guardian, Virgin Steel, bueno, un poco de bandas que empecé a conocer de heavy metal, Angra, toda esa escena de ese power metal, y pues así se le conocía como el parche heavy, ¿sí? Estaba el parche como de black metal, que era más para el lado del Rincón, no sé cómo se dan esos barrios, cómo se llaman, pero era un parche que pues también nos hablábamos, nos conocíamos, y obviamente por haber confluido en uno de los bares, pues de los bares conocidos de la época, que era Nazareth, después más adelante Arcángel, y bueno, un bar que se volvió icónico para toda la localidad, que fue Crash. Bueno, en esos ires y venires, de lo que te digo, que ya tener contacto con estos personajes que tenían un poco más de conocimiento, empezaron las salidas, ¿no? De la media torta, que para finales de los 90 era un tortazo cada 15 días. Entonces ir a ver bandas en vivo, a vivir ese toque, esa emoción, esa explosión de energía, y poder escuchar un poco más, vivir realmente la experiencia de estar ahí,
entonces generaba esa necesidad de ir, de salir, de ir a ver, de ir a conocer. Y pues eran espacios en los que para muchos era muy fraterno, ¿cómo te va? Así que, ¿verdad? Como esa cordialidad, creo, que no habían tantos pelos de, yo no lo conozco y pues no le hablo porque es un desconocido, nada, estamos en el mismo espacio de tiempo y vamos a compartir esta nota que es muy bacana. Y poder darse la mano incluso después de un poco, si te caes yo te levanto, y aunque nos demos duro seguimos siendo amigos. Ese espacio fue como de empezar a conocer gente. Ya volverse a ver en otro toque, otra cosa, ¿cómo vas? No sé qué, empezar a presentar como más gente, empezar a conocer gente de otras localidades, ¿no? De compartir. Y de los mismos vecinos también empezaron a presentar más gente, entonces se fue ampliando un poco más el círculo social, por decirlo así. Bueno, el Circle of the Titans prácticamente fue en el Rincón de Suba, en la parte entre el Japón y San Cayetano, que era donde vivíamos 2, 3 compañeros de ese momento. Exacto, mi casa es de 3 plantas en la parte de atrás, donde yo habito, y pues hace años mi hermano mayor, Giovanni, vivía en el primer piso. Y sí, entraban todos y podían escuchar rockcito. Apenas entraba uno a la casa, escuchaba rock. Subía uno al segundo piso, vivía mi hermano, el del medio, que se llamaba Henry. Henry ya era más como de todito. O sea, él ya escuchaba rock, glam, pero también escuchaba de thrash, brutal, bueno, de todo. Y ahí vamos evolucionando. Ya íbamos para el tercer piso, que es donde yo habitaba, y ahí es donde sí se escuchaba el black. Pero pues como les digo, terminábamos las fiestas siempre en mi casa, pues obvio, mis hermanos ahí, todos resultábamos en mi habitación y escuchábamos de todo. Pero, eso sí, lo que más se escuchaba era black. Yo me acuerdo que una vez entrando con el Oswaldo a la casa le dije, oiga, para mí esta casa es como el oráculo de Delfos. Y realmente sí lo fue, o sea, yo creo que fue... Cuando usted me pregunta, uno de los lugares más bonitos donde se vivió esa época tan fervorosa del metal, yo creo que fue en ese lugar. Ya se compartieron muchas cosas, se conocieron muy grandes. Yo creo que esas personas que conocimos allá ya no son considerados amigos, son hermanos. Somos hermanos todos. Estamos nuevos en Lombardía y por cosas de la vida hubo un día una granizada, una inundación, se inundó la casa, entonces salimos a llamar a mi mamá al trabajo porque pues ni siquiera había teléfonos instalados, sino uno iba al teléfono de cabina en la esquina y ahí nos cruzamos con uno de los que es hoy en día uno de mis mejores amigos, con César, y empezamos a intercambiar música. Luego apareció Fernando, otro amigo con quien también estudiamos en la universidad. Y así empezó a suceder un poco como la dinámica a nivel de barrio. Y paralelo a eso, estuvimos mucho tiempo a mitad de los 90, como 94, 95, empezamos a parchar con la gente de Refugio, que era como el otro combo grande de metal aquí en Suba. Las lomas del Rincón, antes de ser habitada, que ahora hoy en día esos son apartamentos y todo eso, allá fue el lugar de nosotros muy íntimo, porque allá podíamos hacer los escándalos que quisimos, las borracheras y escucha música ad infinitum, delante de fogatas muy bacanas, aquelarres le llamábamos nosotros. Sí, aquí hay algo importante que decir, o sea, digamos que, porque como no siempre iban a haber toques ni nada de eso, pues hay que tener presente que uno no siempre en la casa podía estar escuchando el metal, su música, sino que uno digamos acá en el barrio se forjaron lugares específicos donde uno ya conocía, intercambiaba con conocidos y ya que después se volvieron amigos, digamos era uno que otro parque. Entonces ya después, digamos, en aquel tiempo era el salón de maquinitas, donde nos reuníamos varios.
Y ya después con el tiempo que ya se forjaba la amistad, entonces, bueno, ya en mi casa sí se puede, entonces que vamos un sábado allí, un viernes allí, ¿sí? Entonces ahí, digamos que ahí fue como esa parte, hablando en el tiempo donde uno no podía acceder todavía a un bar por edad, ¿sí me entiende? Bueno, lo que dice mi hermano William, esos primeros toques fueron con mi hermano Alex, mi hermano mayor. Aún le gusta mucho el rock en español y una de esas bandas que todavía atesoro mucho, que me gustan, Los Prisioneros, Toreros Muertos, Caifanes, por ahí algunos temillas de Def Leppard. Entonces, pues nosotros un poco más pequeños escuchábamos como esos temas y como que, esto suena como diferente, suena chévere, y pues veía yo como esa emoción que le generaba esas canciones. Eso por la parte de mi hermano. Por otra parte, con mi padre recuerdo que había un programa, no sé, eran como los martes en la noche, y hacían como especiales de películas clásicas. Y llegó un momento en que empezamos a ver como toda la saga de películas de Elvis. Me llamó mucho la atención ese sonido, el ritmo, su forma y como la euforia que generaba en el entorno, en el público. Y me gustó. Entonces, en ese entonces ya esperaba a mi padre los martes que llegara del trabajo y se sentara conmigo a ver esas películas. Y no lo dejaba dormir hasta que no se acabara. Que ya era en la parte del Rincón Alto, hacia donde está el Colegio Calazán, lo que es la Manuelita, por ahí en eso. Entonces era Willington Salas, el viejo Willy, estaba León, el cucaracho, estaba ¿quién más? Celis, estaba el Cuervo, que él sí no recuerdo el nombre. Ellos eran como ellos cuatro. Básicamente la diferencia entre los parches de SUA era las edades. Digamos, el parche del Rincón era gente que nos llevaba de 8 a 10 años, entonces ellos tenían un poder adquisitivo diferente. Ya tenían algunos música original, en disco, en CD. Ellos a veces nos cobraban por grabarnos a nosotros en cassette. Nosotros éramos casi unos niños de 14, 15 años, todavía en el colegio. Y nos reuníamos, a escuchar música en las casas de algunas personas. En mi caso fue con Mario Melo, con el que después tuve una banda, y con Sandro Hernández en el colegio, que él fue el baterista también de Legacía. Casi que todas las noches nos reuníamos en la misma esquina en el Parque Refugio a hablar de música, a intercambiar conocimientos, digamos había algo de rumba, pero pues principalmente era como el intercambio de qué ha escuchado usted nuevo, y pues era como dos cosas. Había quienes tenían como una postura abierta a la música que existía, y había gente que era como muy hermética a mostrar las adquisiciones que habían encontrado musicalmente hablando. Referentes como tal del Rincón. Ya está Luis Cuellar, Mario Melo, Pedro Montañez, Fernando Vivas. En ese entonces también habían otros muchachos que, bueno, hoy en día ya no participan, pero referentes de ese momento, Juan Carlos, había otro tipo que de apellido Tobasura, me acuerdo. Estaba también Pedro Ariel Cobos. Son todos estos personajes que nos la pasamos ahí en esa esquina, bastante. Fueron así los más referentes. Después vinimos a conocer a gente del Refugio y gente de La Gaitana y de Tibabuyes. Manuel Quiñones, Santiago Fernández, un man que tiene una banda actualmente que se llamaba Balefar. Y bueno, muchos personajes que en el momento no me acuerdo. Obviamente después conocimos por ahí más adelantico a William, que le decimos a Wallace. Los primeros contactos que tuvimos fue mi mejor amiga, mi hermana, que es Olga.
con su hermano Jorge, él tenía algunos cassettes de Guns N' Roses. Entonces, pues, ya ella vio como mi interés y me dijo, ay, mi hermano tiene como unos cassettes de esa música satánica. Porque pues como todo el mundo lo catalogaba así, que si usted lo pone al revés, se escucha el mensaje subliminal. Cogimos uno de los cassettes originales, creo que fue el Spider Inside, y le volteamos la cinta, parce, sin tener en cuenta que no sabíamos inglés. No lo tiramos. Pero ahí empezó la cuestión. Y para ese entonces también teníamos a mi hermanita pequeña, Marcela. Era la chiquita. Pero una nena que para su edad tenía una mentalidad impresionante y también compartía el gusto musical. Nos gustaba jugar máquinas. Teníamos un chusito aquí arriba, llegando a la 91, donde jugábamos máquinas y nos la pasábamos ahí, bueno, jugábamos y en algún momento me pasaron un flyer de un concierto, ya, que repartían en el centro y pues yo se lo estaba mostrando. Y llegó Jerónimo Méndez, él es punquero. Entonces le causó como curiosidad y me dijo, ¿de qué es? Le mostré el flyer, me dijo, es un toque de tal cosa, no sé qué tal. ¿A ustedes les gusta la música? Y nosotros, sí, pero pues no tenemos casi música, nos gustaría, pero no es fácil conseguirla. ¿Y qué les gusta? Fue lo que nos preguntó. Le dije, no sé, pues nos gusta el heavy, ya conocíamos algo de thrash, estábamos como por esa onda. Me dijo, bueno, es que yo tengo unos cassettes en la casa, pues si quiere yo le presto. Y yo, ¿en serio? A ver, pues no nos conocemos. Ustedes me caen bien, yo las he visto acá y yo sé que usted es la hermana de Wilson y pues si quieren pasen a la casa y revisan qué les gusta. Me pareció un acto muy bacano del man porque pues no nos conocía bien y nos abrió la puerta. Entonces fuimos a la casa y efectivamente él sacó sus cajas y tenía una cantidad de cassettes, muchas bandas, de muchos géneros. Unas que yo ya había escuchado nombrar, pero nunca había escuchado la música y me causaba curiosidad cuando las vi. Yo, me dijo, escoja lo que quiera y lléveselo. Y yo, pero pues no tengo nada para dejarlo, porque tenía yo en cuenta que eso era un trueque. Si yo pretendía que algo se me prestara, tenía que llevar algo. Así era. Sí, generalmente la música es intercambiada. Sí, si yo no tenía nada para prestar, pues no me prestaban nada. Y él me dijo, no, hágale. Lo único que sí le encargo es que me la devuelva. Pues hicimos mercado ese día con esas grabaciones y llegué yo más contenta a la casa y le digo, mire lo que me prestaron. Y empezamos a ver. Eso fue al día siguiente de casi quemarle el equipo a mi hermano Alex. Ser mujer metalera, no sé, los hombres tenían un concepto muy diferente a lo que piensan ahora de una mujer. Ahora las admiran, ahora nos admiran, ¿sí? Y me parece chimba y ella es blackera y ella es trachera. Y bueno, una cantidad de cosas. En esa época, no, los hombres iban a lo que iban. Y si tú salías con novio del bar, de una vez era que te ibas para residencia, o sea, muy duro. Y te probaban todo el tiempo. ¿Y cuál es tu banda favorita? ¿Y cuál es el tema que te gusta? ¿Y tú de dónde vienes? ¿Tú vives en el norte? No nos sirve. ¿De Kennedy? Sí. O sea, fue muy complicado. Y ahora, no, ahora yo lo veo, pues, gracias a la tecnología, pues es más asequible. Las mujeres, ya si nos gusta algo, si llama la atención, simplemente podemos buscar en internet, lo cual, vuelvo y digo, era mágico antes cuando era el voz a voz, cuando tú mirabas el librillo del CD, cuando cogías el vinilo y leías y te dabas cuenta de todo, o sea, que intervenía una banda, que esta otra banda puso el guitarro, bueno, era una cosa muy bonita, que ahora no existe, pero pues bueno, por lo menos hay más, o sea, la gente puede conocer un poquito más acerca del metal y darse cuenta que no todo es satanismo, agresividad, drogas o cosas mal hechas. Yo creo que el papel de la mujer en el metal es complicado, es fuerte, es de un trabajo. Yo recuerdo que a mí me paró un blaquero cuando tenía como 15 años por Centro Suba y fue una experiencia dura.
Y eso ejerció que yo hiciera eso en el colegio con otras personas, increíble. Es una generación así violenta, creo que el metal es muy violento, pero siendo mujer también es que escucha una mujer metalera, ¿no? Está la chica glamera que le encantaron los clásicos, está la que le gusta el death metal, lo que es punkera y que es súper violenta, está la mujer seria, más guardada, que es la blackera. Pero siento que eso también tiene otros problemas y es, usted se va a ir a un bar de metal con esos mechudos marihuaneros, usted como mujer se va a vestir así, sí, como que el prejuicio social, religioso, familiar de escuchar metal te denigra un poco, ¿no? Entonces es esa lucha y esa discusión de qué te ofrece a ti el metal, ¿no? Como mujer y como hombre, como cualquier ser humano, lo que te deje es algo tuyo. Y esto solo es en la escucha, ¿no? Que si tú vas, hay muchos casos de que a muchas mujeres, no, pero es que usted no conoce, o es difícil acercarse al conocimiento, o es que estos metaleros son muy malacarosos, usted no se puede acercar. La ventaja del metal es que le importa mierda un poco todo, ¿no? Que tú puedes decir, yo vengo a escuchar mi música y lo que me mueve a mí, porque el metal me gusta también a mí. Y al ejercicio de tocar e interpretar también es con las mujeres que he dialogado, con las compañeras que he compartido, creo que también es un ejercicio de disciplina duro, ¿no? Porque a la mujer es la que más van a mirar, si toca bien, si tiene buena técnica. No, la nena está ahí porque representa, es una corporalidad muy sexualizada, ¿no? Que ese también es el choque. Yo siento que el metal tiene una discusión gigante. Bueno, y dialogando frente a la sexualización del metal, yo tengo un problema muy grande y es que si yo voy a escuchar una banda de death metal y me dicen Addicted to Vaginal Skin o Coming Her Face, o yo digo, ¿qué estoy escuchando? ¿Yo por qué tengo que escucharlo? Y esto qué representa en una generación de metaleros, ¿no? Entonces siempre ha sido una lucha de dialogar de... Bueno, el metal es fuerza, es ruido, es muerte, es decadencia, es lo que tú quieras. Pero no puedo escucharlo. Mucho metalero escucha el metal por su sonido, por su conformación, por sí, su violencia, su batería, sí, el twin, sí, el blast beat. Pero sí, como mujer siento que he tenido esa discusión con muchos amigos y me parece muy bacano poder hablar de que no todo el metal obviamente es para todo el mundo y yo también puedo pelearlo. Entonces no estoy de acuerdo con que la mujer se termine viendo como un objeto de descuartizamiento y violación. Realmente siento que es el pajazo mental de un paramilitar, viéndolo desde una perspectiva así muy crítica. Y no sé, no puedo con la sátira y con la burla. Respeto mucho, como está bien, escúchalo, gózalo, pero no me gusta. Y no, si hablo de metal con otras mujeres o hablo de punk con otras mujeres, mi intención no es como ir a ese punto. Creo que el metal es más amplio y que se puede pensar desde otras perspectivas y hacer desde otros sonidos, desde otros ruidos y otras violencias. Siento que la mujer no es un pedazo de carne sexy para el metal, sino que también es una construcción de sonidos, de reconocimientos, de historias y de decadencia. Igual todos nos levantamos todos los días y tenemos que vivir la misma realidad. ¿Quién es Jan Valkors? Bueno, esa muchacha, esa peladita que se metía con esos grandulones, ¿no? Con esos amigos grandes que tuve. Siempre andé con la gente grande de Suba, ¿no? Con los viejitos esos. Con el Chucho, con los Poteca, con el Freddy, con toda esa gente, con todo el parche, pues, de viejitos, que ya ahorita ya deben estar usando bastón y toda esa vaina, ¿no? Bueno, yo tampoco es que sea tan joven, ¿no? Ya la edad no viene sola, ya tengo 40 años. Y bueno, ¿qué más era? ¿Qué me influenció a mí en la música? Entonces, a mí me influenció primero mi padre, como ya lo dije, él era un músico, cantaba, ¿no? Era llanero, de arpa, no mentiras, él cantaba. De ahí yo creo que no sé, alguna cosita ahí para cantar, para hacer bulla.
Pero no, él era una excelente persona, una persona que me enseñó a leer cuando yo tenía 3 años. El primer libro que él me enseñó a leer, o el primer libro que yo leí, el primer autor fue Rafael Pombo. Bueno, con sus fábulas y sus animales. Después de eso, empecé yo a investigar a Roche, no sé qué, ya después me enamoré de esa banda, me pareció increíble, y es que esa es una de las cosas que a mí me parece increíble de ellos, que son tan dinámicos y que ninguna canción se parece a la otra, y bueno, eran bien creativos. Ellos ya no están haciendo pues música después de Neil, ¿no? Después de eso ya empecé yo a conocer gentecita, ¿no? Peladitos. Nos reunimos, me acuerdo, en ese tiempo no habían celulares, no habían bares, no había nada. Entonces, nos reuníamos en un parque allá, es que no me acuerdo dónde era, bueno, en el refugio también, en un parque que queda ahí cerquita como de Alcaparros, que es grande, yo no sé qué hay ahí ahorita, pero nos reuníamos ahí con una grabadora grandísima, gris, me acuerdo, un montón de chinos ahí escuchando música, con los TDK, los casetes que ya habíamos grabado. Entonces, venga, dame usted que tiene, présteme este, o grábemelo y yo le grabo este, ¿sí? Y así. Era muy difícil conseguir información, conseguir música, conseguir cualquier información de conciertos, eso era una locura, ¿no? Ya empecé yo a crecer, empecé a conocer más música. Bueno, toda la historia de Subo es muy bonita para mí, como te digo. Recordar a Lorena, recordar a Jamie, a David Julio, a Andrés Altana, que también era otra persona con la que nos encerramos en su casa a escuchar muy buena música, muy buenos datos, muy buenos libros. Bueno, toda una historia. Ya después viajábamos con los parches de Suba, viajábamos a Villa de Leyva, volvíamos. Suba fue todo un parche, te cuento. Uy, qué nota, fue toda una energía, te digo. Se fue creciendo, sosteníamos conversaciones, no solamente escuchábamos pasivamente, sino que nosotros teníamos un diálogo, hablábamos de qué era la música, por qué nos gustaba, analizábamos las técnicas vocales, los diferentes cantantes de las bandas. Todos teníamos en común la parte del heavy metal, nos gustaba mucho, pero nosotros también, cada uno o unos de nosotros teníamos como una especie como de gusto particular a alguna parte del metal. A mí me encantaba, por ejemplo, mucho el thrash, y me encantaba mucho la parte del Swedish death metal. Luego me empezó a gustar mucho la parte del black metal, me gustaba también el doom metal, gothic en esa época. Entonces, y a otros les encantaba más el metal en nuestro grupo. Y siempre teníamos diálogos muy interesantes cuando escuchábamos, nos reuníamos, hacíamos unos fiestonones alrededor de la música. El marco de nuestras fiestas era el metal, el heavy metal, luego el thrash, bueno, y cada uno tenía diferentes gustos en los que se centraba la parte un poco más específica del metal. A través del tiempo conocí la escuela de rock y pues me enamoré totalmente, porque ya no era solo el tema de escuchar, sino de hacer música, de también expresar lo que yo sentía a través de ella, y hacer metal o rock and roll para mí fue lo máximo. Y pues la escuela me dio las bases para que yo pudiera cantar, y pues fue así como tuve mi primera banda, que era Persefonía Púrpura. Pues realmente ese fue mi inicio, y pues eso ha sido mi camino, hacer música. A través del tiempo ha sido lo que me ha marcado, y pues no he querido dejar de hacerla. La música era un género que era oscuro, que no era popular. En esa época el metal, la gente que le gustaba el metal era gente un poco diferente, no era un género popular, era algo underground, era una subcultura que las personas que llevaban allí a escuchar esta música era gente que realmente entendía algo que la mayoría no entendía musicalmente.